¿cómo están? Bien, ¿cómo están? Bien, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Dale un aplauso fuerte al Señor, que se escuche, iglesia, que se escuche. Bienvenidos a Veraca, esta es tierra de bendición. Y denle una sonrisa con sus dientes blancos o medio amarillos, no importa, pero denle una sonrisa, a ver, denle una sonrisa al que está a un lado, denle una sonrisa, que se vea la caries, que se vea el tamal. ¿Ya desayunaron? Maravilloso Dios, ¿no? Poderoso Cristo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Te damos gracias, toda la honra, toda la gloria a ti. Gracias por permitirnos estar congregados, reunidos aquí en tu nombre. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un concurso. A ver, a las primeras 3 personas que vengan rápido y me traigan el calcetín del papá, córrale rápido. No se crean, para que despertemos. Estamos todos despiertos, ¿verdad? Maravilloso Cristo, maravilloso Espíritu Santo, maravilloso Dios. Cuando hemos comprendido el Evangelio de la gracia, el Evangelio que provee, el Evangelio que pone en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando hemos comprendido todo esto, iglesia, de verdad, en medio del caos, de la tragedia, en medio de la crisis, en medio de lo que sea, por cierto, el 90% de los problemas que atravesamos son ocasionados por nosotros mismos. Malas decisiones de vida, malas conclusiones, y nos generamos nosotros a veces ese mismo problema en el cual estamos viviendo. Puede ser de salud, puede ser etcétera, 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 pero lo más maravilloso de todo es que Dios es bueno. Y a pesar de los problemas que estamos a veces metidos, ocasionados por nosotros mismos, no siempre, pero los problemas ocasionados por nosotros mismos, maravilloso Dios, porque aún en eso Dios nos saca adelante, porque la naturaleza de Dios es buena y Él es un Padre bueno y amoroso y misericordioso, ¿verdad que sí? Maravilloso Cristo. Y terminamos una serie maravillosa que es la parte de la armadura de Dios en nuestra vida, pero no saberla y maravillarnos, wow, sino vivirla en nuestro día a día. Regularmente los miércoles de mitad de semana, cuando tenemos servicio, mi esposa predica siempre enfocado a la vida diaria, cómo aplicar la palabra en la vida diaria, y eso es lo maravilloso y lo más importante. Lo más importante es esto, ¿no? Y algo que me sorprendió de la semana pasada es limpiar nuestro templo, que es el cuerpo, es nuestro cuerpo, limpiar nuestro templo y convertirla en casa de oración. Nuestro templo es tu cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos ladrones, estando dentro de nosotros, nos robaron mucho tiempo, nos han robado por nuestras malas conclusiones? Pero maravilloso es Dios, porque alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de dónde viene? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es maravilloso tener la conciencia de que Dios, al venir Cristo y a mostrarnos el amor del Padre, Cristo, a mostrarnos la misericordia del Padre, nos damos cuenta que Jesús vino a sanar, vino a restaurar, a enseñarnos, vino a levantarnos. Jesucristo vino a abrazarnos, a mostrarnos el amor del Padre y a decirnos que con la fe, con la confianza en nuestras vidas, puesta en el Evangelio, puesta en las Escrituras, nuestra confianza de la fe, de estar convencidos de que las cosas que no se ven, se van a ver. Las cosas que no se ven físicamente, yo ya las veo en mi corazón, creyendo que soy sano, porque Cristo ya me sanó en la cruz del Calvario. Amén. Permanecer en Cristo ha suplido mis necesidades conforme a sus riquezas. Maravilloso cuando entendemos el Evangelio de la gracia, entonces vemos vidas transformadas. Si bien este es un hospital del alma, no significa que todo el tiempo tenemos que quedarnos en la misma posición. Este es un hospital del alma y yo tenía preparado algo hoy
pero creo que le di vuelta a eso. Y hoy voy a predicar algo que no tenía planeado. Pero en Efesios 4:32, versión NBI. Efesios 4:32 en versión NBI. Si se puede poner, no sé si se puede poner esa versión. ¿O ya está? Perfecto. Esta es NBI, dice, ¿cómo dice? Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdonándonos mutuamente. Perdonándonos mutuamente. Hay algo que en mí, durante mucho tiempo, no entendía un versículo, pero voy para allá. Antes de hablar de eso, Dios, al mostrarnos este versículo en ser bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándonos mutuamente, ¿por qué Dios nos invita a perdonarnos? ¿Por qué será que Dios enfatiza mucho el perdonarnos unos a otros? Es una pregunta. ¿Por qué será que Dios nos invita? Es Cristo diciendo eso. Más bien sean bondadosos. Pablo escribió, Efesios, pero diciendo, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente. ¿Por qué será que nos invita a perdonarnos mutuamente? ¿Por qué será? Porque yo les he dicho en este tiempo, en esta temporada, que en el mundo espiritual, y veníamos hablando en la parte de la guerra espiritual, el mundo espiritual es algo muy real, es algo que se mueve, lo creas o no lo creas, lo sientas o no lo sientas, lo que sea, es un mundo real, el mundo espiritual, y es un mundo legal donde no podemos violar nosotros cosas, porque al violar nosotros algo, entonces caemos en que la ley nos lo va a demandar. La ley nos va a demandar por cuanto estamos en la ley, entonces la ley me va a demandar una obediencia perfecta y me va a juzgar la ley. Conforme yo obre, así me va a juzgar la ley. Y por eso se enfatiza perdonándonos unos con otros, porque si nosotros no perdonamos, entonces viene la palabra de Dios en Mateo 6:14. Jesús lo expresa así en versión Reina Valera, Mateo 6:14 y versículo 15. Dice, porque si perdonáis, Jesús le dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Definitivamente todos vemos la vida desde nuestro corazón. Todos vemos desde la ofensa de mi corazón, desde el daño de mi corazón, desde la conciencia de mi corazón. Todo lo veo. El mundo, mi corazón es un lente de cómo yo veo y veo la vida, y según mi corazón yo puedo ver que Joca me ofende todo el tiempo, pero no es así, porque yo lo estoy viendo desde mi ofensa. Y cuando la ofensa va creciendo tanto en mi corazón que se va creando una raíz de amargura tremenda y poderosa, llega un momento en que la ofensa o mi vida o mi conciencia cuando se cauteriza mi conciencia, que para mí digo, no, yo ya vivo indignado ante esta situación, y desafortunadamente desde la ofensa va creciendo el orgullo y la arrogancia, y la ofensa hace que más semillas y más semillas vayan creciendo, y en mi corazón vaya anidando amargura, vaya anidando situaciones que no son. Pero desde mi perspectiva yo así lo veo,
porque la ofensa en mi vida está poderosamente fuerte. Pero Jesús dice que perdonemos sus ofensas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Cristo ahora enfatiza mucho el perdonar a quien nos ha ofendido? Regularmente el cristiano es muy común que siempre dé gracias a Dios diciendo: es que a mí me ofendieron, pero Dios me sanó, Dios me restauró. Pero nunca contamos la versión de que yo lastimé, de que yo también dañé, ¿verdad que sí? O sea, reconocer, yo también ofendí, o sea, yo también dañé, no nomás a mí. Entonces, desde la perspectiva de nuestro corazón, veo el escenario y la película. La pregunta aquí es: ¿desde qué punto de vista estás posicionado hoy, 10 de septiembre del 2023? ¿Desde qué punto de vista estás viendo un escenario, una película que quizá te está ofendiendo tanto, pero no es en sí así la situación? A veces la ofensa, algo tan mínimo, se ha hecho un pozo gigante en nuestras vidas, que hoy, en vez de estar disfrutando de Juan 10:10, donde su palabra dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, no estoy viviendo eso. Estoy viviendo todo lo contrario, una vida fuera de la calidad del plan y del propósito y del diseño de Dios en mí. ¿Y por qué digo esto? Porque en Génesis 50, en versión NBI, en Génesis 50, versículo 15, vamos a leer hasta el 21. Génesis 50, 15, en versión NBI. Dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron. Fíjense cómo está la palabra concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Antes de continuar leyendo, aquí en Génesis 50 está la historia de José. José es un tipo de Jesús. Recuerden que Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y José, cuando estaba con su padre, ¿quién era el padre de José? Jacob. Entonces José, a diferencia de sus hermanos, José concluía estar siempre pegado a su padre. Entonces José tenía una comunicación muy fuerte con Jacob, y tanto fue así que Jacob le dio una vestidura nueva a José, que era una vestidura de colores, ¿se acuerdan? Una vestidura, ¿qué? Una capa muy diferente, era una vestidura, una capa que finalmente era muy diferente a las de sus hermanos. ¿Por qué era muy diferente la capa de José? ¿Por qué era tan hermosa, tan llamativa, a diferencia de todos los demás? Esto es una representación de lo que el padre, al vestir a José, le estaba diciendo: ¿sabes qué, José? Pues quiero decirte algo, aunque no quiero que se den cuenta los demás, pero yo te amo más a ti, José. Yo te amo más a ti, José. Yo te amo más a ti, José. Y te doy esta representación de una vestidura diferente a la de tus hermanos. Porque, ¿sabes, José? Tus hermanos están trabajando y se están esforzando allá afuera. Pero, José, tú no estás trabajando allá afuera y esforzándote de la forma natural. Tú estás conmigo y tú estás conmigo y tú estás disfrutando de lo que yo ya tengo. Tipifica José a Cristo. Entonces se le da todo el beneficio a José, pero vienen sus hermanos, y sus hermanos ya conocen toda la historia. Generó en contra de José una envidia, un celo, por lo que José disfrutaba con el padre. Y a veces
la envidia no surge por las cosas, no siempre surge por lo material, sino a veces la envidia surge porque desde la perspectiva de tu corazón o mi corazón puedo decir, ¿por qué esa persona es feliz y yo no soy feliz? ¿Por qué esa persona con menos cosas puede sonreír y yo que tengo más cosas no puedo disfrutarlo de esta manera? Y así surgió la envidia en contra de José, y José ya tenía un propósito, ¿verdad? Ya era una persona que sabía hacia dónde iba su destino. Dios ya le había dado un propósito. Por cierto, yo le comentaba ayer a los jóvenes, el único lugar donde tú vas a encontrar propósito de vida es en la iglesia. Aquí tú vas a descubrir el propósito por el cual Dios te creó, no afuera. Aquí es donde vas a encontrar el propósito verdadero por el cual tú naciste y por el cual tú estás aquí plantado. Y cuando tú sirves a Dios en la iglesia local, cuando tú amas tu iglesia local, que es parte de la identidad, que es la casa de Dios, tú encuentras propósito a tu vida. Tú encuentras un sentido a la vida por el cual naciste. Iglesia, todos nosotros nacimos para servir a Dios. Para servir a Dios. Imagínate el día de mañana que tú digas, wow, en mi corazón ha surgido un amor tremendo por visitar los hospitales, un amor tremendo por visitar las cárceles. Un amor, es Dios poniendo en ti el querer como el hacer, porque tú estás despertando al propósito y a lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y cuando nosotros servimos y encontramos propósito, a pesar de que puedas tener carencias, necesidades, situaciones complejas, confusas, lo que sea, aprendes a enfocarte más en Jesús que en uno mismo. Y cuando aprendemos a enfocarnos más en Jesús a veces nos enfocamos y queremos encontrar nuestra felicidad, y creemos que nuestra felicidad llega al encontrar a mi príncipe azul, a mi princesa azul. No estoy diciendo que no seas feliz en tu matrimonio, que no seas feliz y que estés buscando a una pareja, a quien va a ser tu esposo o tu esposa, pero el Señor no quiere que concluyamos mal, sino que concluyamos correctamente. Y cuando tú encuentras propósito a tu vida, ahí platicaba rápidamente, y te lo comento rápidamente, cuando yo era adolescente, joven, mi propósito de vida, lo que me permitió permanecer en la iglesia fue tener un encuentro con Cristo. Ahora, eso no significa que el mundo era complicado, el mundo te arrastraba a los vicios, te arrastraba a todo lo que el mundo ofrece. Pero el encuentro con Cristo y luego el servir en la iglesia local, desde la edad muy corta de mi vida, servir en la iglesia local me permitió encontrar un propósito y un sentido a mi vida, y concluir de una manera diferente a como concluye una persona que está fuera de la iglesia. Cuando tú concluyes y sabes por qué Dios te depositó aquí en la iglesia, sabes, cuando entiendes esa parte y obedeces al Espíritu, porque los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por su Espíritu Santo. Cuando tú concluyes bien en tu vida, a lo mejor ahorita no sabes ni qué quieres de la vida, pero si no sabes, yo te invito a que te congregues con mayor pasión y mayor intención, y te des cuenta, y va a llegar el tiempo, el momento en que con tu relación con Dios y congregándote, va a venir en ti un mover diferente en tu interior, para que puedas despertar y puedas conocer cuál es el propósito real y verdadero por el cual estás en este planeta Tierra. Y José lo entendió tan clarito. Dios le dio visión, pero fíjate, José tenía 17 años apenas, y no llegó hasta los 30 años cuando José llegó a ese punto, a ese clímax de lo que Dios tenía preparado para él. Pero desde que Dios le dio la visión hasta que llegó, pasaron muchas malas cosas. Antes de llegar aquí nosotros como pastores han pasado muchas malas
malas cosas, también buenas, pero malas cosas que inclusive tuvimos crisis en nuestro matrimonio. ¿Te acuerdas? Tuvimos crisis en nuestro matrimonio, ya siendo cristianos, ya sirviendo yo en el ministerio, ella sirviendo en el ministerio, pero crisis en el matrimonio, crisis en nuestra vida personal. Y no quiere decir que ahorita todo sea color de rosa, sigue habiendo crisis en cada una de nuestras vidas y va a seguir, y siempre va a estar esas crisis, porque siempre va a haber situaciones contrarias, pero estamos en Cristo, iglesia. Es una gran diferencia estar en Cristo y con este conocimiento del Evangelio que produce la gracia que te provee lo que no tienes. A mí me enseñaron a esforzarme mucho para que Dios me bendijera, pero nunca me enseñaron que la gracia provee y que Cristo ya nos bendijo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir soltando cosas. Pero bueno, entonces regreso a la lectura de Génesis 50:16. Dice: por eso le mandaron a decir, antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Perdón, antes de seguir leyendo, nada más te digo rápido lo que estamos leyendo. Los hijos de José, los hermanos de José, lo quisieron matar más de una vez. Eran familia y lo quisieron matar a José por la envidia, por la sola envidia, por el simple hecho. Vean cómo la envidia crea situaciones terribles. No pudieron, sí le hicieron la vida de cuadritos a José, pero tremendamente sus hermanos. Total, sus hermanos regresan con su padre a la tierra que no era Egipto. Y José, como lo vendieron como esclavo, estuvo en Egipto, en otra nación, porque José era israelita. Entonces los egipcios lo compran como esclavo y trabajaba como esclavo José. Pero José, había algo muy peculiar en José. José tenía una relación con Dios, una relación y una comunión con Dios, porque José sabía que todo lo que hacía él, Dios lo prosperaba. Eso es poderosísimo cuando tienes una mentalidad correcta de quién está contigo, de que Dios te ama a ti. Puedes pensar, Dios ama a todos, Pablo. No, Dios te ama a ti. 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 Dios ama a todos. No, Dios te ama a ti. Dios te ama a ti, por eso estás aquí. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Y entonces José, a pesar de que estaba viviendo crisis, traiciones, ofensas y muchas cuestiones trágicas, verdaderamente fuertes, porque lo aventaron a un pozo para matarlo, para asesinarlo, pero no lo pudieron asesinar. Estaba en el pozo, lo sacaron del pozo, lo venden, lo traicionan, y luego José estaba ya trabajando en Egipto, y sabemos todos que después de trabajar en Egipto le ponen un 4, lo engañan a José y lo meten a la cárcel a José. Fíjate, Dios estaba con José, mas sin embargo José vivió todas esas aflicciones por causa de sus hermanos, que estaba siendo traicionado, las consecuencias de todo eso. Total, José ya estaba en la cárcel y todos sabemos la historia. Dios le dio algo a José, y que eran sueños, interpretación de sueños, un don maravilloso de ciencia, de revelación, de sabiduría. Y total, ya José, ya su vida después de más de 15 años llega a donde Dios le había prometido que iba a llegar, y ya era el segundo del faraón, era un gobernador. José era una persona poderosísima en la política, tenía mucho peso, y todo lo que José hacía, el faraón lo respaldaba, porque sabía que quien estaba con José era Jehová de los ejércitos. Eso es poderoso, y José tenía esa conciencia. Pero llegó el momento, porque había una crisis de hambre, de hambruna en el mundo, en aquella parte del mundo, que Dios también dijo que venía esa crisis. Y como venía esa crisis, Dios le dio una estrategia a José,
una estrategia financiera de ahorro, de economía, para que la nación no viviera esas carencias de esa sequía que venía a esa parte de la región. Total, los hermanos de José vienen a Egipto, pero no sabían que José ya era gobernador. No sabían dónde estaba posicionado José. Iglesia, el mundo da muchas vueltas, ¿verdad que sí? Hoy estás abajo, mañana estás arriba, estás abajo. ¿No es maravilloso? Por eso Dios siempre quiere que seamos unas personas equilibradas emocionalmente, unas personas que no nos enorgullezcamos y nos convirtamos en soberbios nomás porque empieza a tener mucho dinero y pienso que la gente come por lo que yo tengo. Es terrible eso. José, vamos a ver qué pasó con José. Vienen sus hermanos y por eso leímos esto. Génesis 50:17. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, dice que se echó a llorar. En la versión Reina Valera dice que gritó. ¿Perdonar duele? Sí duele. Perdonar sí duele. Porque regularmente a quien perdonamos no se lo merece. Pero ¿por qué Jesús enfatiza? Si tú no perdonas, yo no te perdono. Pablo, estamos en la gracia, ¿no? Consumado es, ¿no, Pablo? Se supone que Dios ya nos perdonó. Claro, ya nos perdonó. Cuando estás posicionado en la gracia, tú actúas conforme a la gracia. Pero si te posicionas en la ley, ojo por ojo, diente por diente, ¿ok? Entonces, yo no perdono esta ofensa, no la quiero pasar por alto y quiero seguir así en mi vida. Entonces, el Señor dice, estás bajo la ley y la ley te va a demandar el ojo por ojo y diente por diente. Es terrible esto, iglesia. Estamos en un mundo legal espiritualmente hablando, donde a Dios no se le puede mentir. Estamos desnudos en el mundo espiritual. Dios ve toda nuestra vida. El mundo espiritual, los ángeles, los demonios ven toda nuestra vida. Ven toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Dice que José se echó a llorar. No se lo merece. Conocemos un testimonio. Siempre platicamos, Joca y yo, mucho esto. De una de las predicadoras que fue violada muchas veces por su papá. Fíjense cómo el mundo es así. Y la típica mamá que queda callada por tal de tener al viejo. Y digo al viejo porque es terrible que una madre, cuando ven que le están dañando a su hija, prefieran al viejo que a sus hijos. Perdónenme por la expresión. Y la mamá de esta predicadora, por quedarse callada y no perder a su viejo, su esposo abusaba de su hija sexualmente. Una y otra y otra. Y así creció por años. Esta predicadora obviamente se convierte. Pasan años, obviamente. ¿Quién cree que cuidó al papá en sus últimos años de vida? Ella. Ella lo perdonó. Y a su mamá también la perdonó. Qué terrible es esto. Terrible es esto. Es terrible. Pero cuando dejas que la gracia provea,
que el amor fluya y la misericordia fluya en nuestro corazón, entonces tú puedes elegir dejar fluir la gracia o seguirte posicionando en la ley y en decir, me hicieron esto y ahora me pongo esta barrera y ya nadie me va a hacer daño. Pero el único que se está dañando en esa barrera, ¿quiénes somos? Porque en el mundo espiritual, que es legal, no estoy perdonando. Y si no estoy perdonando, entonces estoy en lo legal. Dios no puede perdonarme, porque está escrito, estás bajo la ley, cumple la ley al 100%. Pero si fallas en uno, entonces la ley te va a demandar obediencia perfecta. Pero si estás bajo la gracia, entonces la verdadera gracia provee perdón, misericordia y amor. Si tú piensas, si yo pienso, es que así soy yo y siempre he sido así, entonces no has entendido absolutamente nada del evangelio de la gracia. Porque el evangelio de la gracia son vidas transformadas, sin esfuerzo propio, dejando que fluya esa gracia y ese favor inmerecido. Iglesia, aquí se ha predicado la gracia. Muchas veces se te ha dado alimento de lo que es la gracia. Es una herramienta poderosísima, poderosísima, que a pesar de que nos traicionen, que a pesar de lo que sea, y a pesar de lo que yo traicione también, a pesar de eso, Cristo provee en mí una vida diferente. Si yo quiero vivir diferente, tú eliges hoy si quieres seguir caminando en la ley bajo esa mentalidad de yo no perdono, a mí me vale, a mí me las van a pagar, porque conmigo y mis hijos nadie se mete. Cuando hablas así, le estás diciendo a Dios, Dios, yo cuido mejor a mis hijos que tú. Yo cuido mejor a mis hijos, Dios. Tú estás allá muy entretenido en el cielo. Mira, yo estoy aquí en la tierra y yo sé cómo cuidar y defenderlos. Ahí no fluye la gracia. Ahí no fluye la gracia. Ahí no fluye Dios. No fluye Dios. Porque no hemos comprendido el evangelio de la gracia. Es un evangelio que te provee descanso, te provee paz, te provee confianza. Suéltalo, 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 suéltalo. Es tiempo de que sueltes esa carga tan pesada en esta mañana. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos cargas pesadas por no perdonar y tener la ofensa tan grande que son como 2 lingotes de oro pesado en mi pecho, que tarde que temprano te van a matar, te va a robar la vida. Esos ladrones te van a robar la salud, si no es que ya te la han robado durante muchos años. Nunca es tarde para decir, Señor, quiero perdonar, decido perdonar. Dice aquí, José se echó a llorar porque recordó y revivió al verlos la ofensa tan grande que le hicieron y el daño tan grande que le hicieron sus hermanos y la ofensa. Él se dio cuenta que había una ofensa en su corazón al verlos. Quizá él le había olvidado esa situación porque ya estaba posicionado, tenía poder, tenía riquezas, pero cuando vio a sus hermanos se dio cuenta de que tenía una ofensa. Le dolió tanto, se echó a llorar. Ahí clamó a Dios. Pero hubo una respuesta en el siguiente versículo. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, José, ahora somos tus esclavos. Nosotros te lastimamos, nosotros concluimos mal, decidimos mal, te dañamos, José. Ahora tú eres gobernador, nosotros no sabíamos que tú eras el gobernador. Nosotros venimos a pedir ayuda a Egipto porque tenemos hambre, somos tus hermanos, pero José, aquí estamos, somos tus esclavos, perdónanos.
Y José, enojadísimo por la ofensa, en 50:19 dice: ténganme miedo porque ahora tengo la capacidad de ayudarte, pero ¿qué crees? No te voy a ayudar. Tengo la oportunidad de ayudarte, pero no te voy a ayudar. ¿Verdad que sí? Nunca José se acordó de dónde Dios lo sacó. Dios lo había sacado de la cárcel. Dios lo había sacado del pozo. A pesar de la traición de sus hermanos, Dios estaba con él. Y concluyó bien. José les dice: no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de juez? ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de juez? ¿Verdad que sí? José jamás tuvo tanto temor de Dios. Sabía de su relación con Dios que dijo: yo no me siento, yo no soy juez, yo no soy Dios para decirle a alguien: a ti sí te perdono y a ti no te perdono. Yo no soy Dios, yo no soy Dios, yo no soy Dios. ¿Qué haría Dios en tu lugar ahorita, en la posición de la ofensa donde tú estás? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Te has preguntado? En la posición en la que tú te encuentras, ¿qué haría Jesús? Iglesia, ya no es tiempo de abrir más nuestra boca y soltar más veneno. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo. Seamos personas conscientes. Cristo viene. Acabamos de salir de una serie de un mundo espiritual donde tu archienemigo se llama Satanás. Y el único que te quiere ver entretenido en la ofensa y en la falta de perdón es Satanás, porque sabe que si estás posicionado ahí, te tiene atrapado. Y en el área en el que te tiene atrapado Satanás es un área de destrucción y de muerte. Él sabe perfectamente. Él sabe. Él sabe. Pero viene José. Vean cómo está concluyendo José correctamente. En verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Wow, José entendió el propósito final por el cual él estaba posicionado en ese lugar. José entendió el propósito. Cuando tú entiendes el propósito, entonces concluyes bien tu vida, concluyes correctamente. José concluyó correctamente. Él se dio cuenta en el plan, todo lo vio desde la lupa de la gracia. Aquí no existía ley todavía. Él comprendió el plan de Dios. Por eso ya no lo vio bajo su ofensa, desde su corazón, desde su dolor, desde me hicieron, sino él lo entendió ahora desde el propósito de Dios en su vida. Desde el propósito de Dios en su vida. El propósito de Dios en tu vida. Si tú vives en el propósito de Dios en tu vida, tú puedes salvar muchas vidas, rescatar muchas vidas. Que allá afuera se están muriendo gente, miles de gentes trastornadas ahorita. Está siendo la gente manipulada en una mentalidad que se está preparando para el anticristo. El anticristo no puede surgir ahorita porque no es el tiempo del anticristo, es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la manifestación poderosa de la iglesia. Paralelamente, Satanás, que es el padre de la mentira, está preparando un terreno, pero él no puede levantarse todavía, porque todavía está el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Todavía estamos aquí nosotros. Trastornamos el mundo espiritual, iglesia. Nosotros trastornamos el mundo espiritual. Nuestros niños no están en venta, ¿verdad que no? Nuestros niños no están en venta.
El mundo está diciendo: hey, tú tienes que pensar de esta forma, niño. Tú tienes que pensar, tú te vas a formar profesionalmente con esta mentalidad. Pero nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos entretenidos. Se nos ha robado vida, se nos ha robado salud, se nos ha robado economía por estar enganchados en temas de ofensa, en temas de que me hicieron, en temas de que fui víctima. Está bien, yo no estoy minimizando lo que te hayan hecho, pero te estoy dando una puerta, una respuesta a tu vida hoy, que cobre un giro diferente. Así que no tengan miedo. José les dijo: yo cuidaré de ustedes. Y no solamente de ustedes, sino de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló ¿a dónde? El corazón tenía que ser restaurado. La ofensa estaba aquí muy grande, pero se arrancó la ofensa y entró el amor y la misericordia, la compasión. Cuando comprendes esto y digo: bueno, Dios me perdonó, Jesús me perdonó en la cruz a mí, y tampoco yo merecía que me perdonara, pero a Jesús Dios dio a su Hijo. Y lo hemos escuchado tanto, pero quizá nunca nos hemos puesto a pensar lo que le dolió a Dios entregar a Jesús. Por eso cuando Dios le dice a Abraham: dame a tu único hijo, Dios es tan bueno que no lo iba a asesinar, pero Dios le estaba predicando a Abraham y le estaba diciendo: lo que a ti te dolió, Abraham, lo que a ti te dolió al estar subiendo ahí a tu hijo, ibas con el corazón destrozado porque lo iba a morir, iba a sufrir. Y Isaac iba todo oído, así como: bueno, ¿y dónde está el cordero? Hasta que se dio cuenta que él iba a hacer el sacrificio. Isaac estaba asustado. Isaac estaba asustado, pero aceptó la voluntad de su padre Abraham. Por cierto, ahí se llamaba Abraham todavía, ¿verdad? Y después Dios le agregó la H de Hashem. Y ese dolor, Abraham, yo como Dios lo voy a hacer para que perdone los pecados de la humanidad. No merecíamos ser perdonados, iglesia, pero Él nos perdonó. Y si Jesús nos perdonó, híjole, tenemos que perdonar. Es que yo perdono, pero voy a pintar mi raya, porque perdono, pero no olvido. Mira, la Biblia no dice que olvides. De hecho, la Biblia no te dice olvídalo, no dice. Pero sabes, ese recuerdo, cuando tú has perdonado, ¿sabes por qué te vienen esos recuerdos? Para cuando volteas y veas en tu corazón que no te dolió ya, es porque esa herida ha sido sanada. Esa herida ha sido restaurada. ¿Sabes? El Señor quiere que perdonemos a través de la fe. ¿Cómo está a través de la fe? A través de Jesús. En 2 Corintios 5:7 dice, en versión NBI, 2 Corintios 5:7 dice: en efecto, vivimos por fe, no por vista. Di conmigo: vivo por fe y no por vista. Di conmigo: vivo por fe y no por vista.
Di conmigo, esto significa que yo perdono a través de la fe, no por mis sentimientos, porque yo camino por fe, no por sentimientos. Algunas personas están esperando sentir algo, que la emoción correcta venga sobre ustedes para perdonar a esa persona. Pero puede ser que esa emoción correcta nunca llegue. Puede ser que nunca llegue. Creo que la emoción correcta nunca llegó con José, pero él perdonó por fe. La vida es tan corta, humanamente hablando. Yo recuerdo cuando nació Azulita, que tenía 20 años y ahora ya 30. Pasaron bien rápido los 10 años. Cuando volteas atrás dices, ¿en qué perdí el tiempo? ¿Cuántos festivales me perdí por estar enganchado en esta situación? Por estar enojado con mi esposa. ¿Cuántos buenos momentos perdí? Momentos que no van a regresar nunca más. ¿Cuántos buenos momentos hay aquí en la iglesia que tú puedes disfrutar? ¿Cuántas reuniones, células, celebridades como esta que tú puedes disfrutar y que puedes estar aquí todavía? Que estás sano, que puedes sentarte y escucharme y verlo y sentir su presencia. Y no el día de mañana que puedas añorar estar en la iglesia, estar en las reuniones, pero nunca quise porque estaba enganchado en otras cosas. Si tú perdonas muchas cosas en tu vida, y no estoy hablando de cosas materiales, porque todo lo queremos enfocar en lo material. Estoy perdonando que si tú perdonas y decides perdonar, la única persona beneficiada en tu felicidad, en tu paz, en tu salud mental, eres tú mismo, eres tú misma. Perdonar aún a los que ya han muerto, perdonarte a ti también, a ti mismo, porque te castigas pensando, es que me lo merezco, tomé malas decisiones. Por eso comencé diciéndote, Dios es un Padre bueno, no reprocha nada. Lo único que Él quiere es que tú respondas correctamente al amor de Él. No estamos por vista, iglesia, estamos por fe. Yo te invito en esta mañana a que perdones por fe, por la fe, por ese Cristo que tienes dentro, ese Espíritu Santo que tienes dentro. Perdona a tus papás. Yo les decía algo a los jóvenes ayer. Mi papá me regañaba a mí porque iba a las reuniones de jóvenes, y yo le contestaba a mi papá y le decía, papá, ¿quieres que me vaya de borracho? Me regañas porque llego tarde, porque estoy con los jóvenes de la iglesia. Me regañas por eso. Le decía a mi papá, ¿quieres que llegue borracho y todo tirado para que estés contento? Iglesia, el único sentido, el único lugar donde le vas a encontrar propósito a tu vida es aquí, es en la iglesia, es aquí. Entonces dice Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Una vez que perdonas, la espina de la amargura de tu corazón va a desaparecer de una manera como no te imaginas. Esa carga tan pesada que has llevado durante muchos años va a desaparecer. Yo te lo prometo, porque lo que estoy hablando es palabra de Dios. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Iglesia, este es un mundo legal. Hay leyes que sostienen, que están escritas. La ley de la gravedad es una ley. Ahí está, lo creas o no. El perdonar es una ley. Tú perdonas, Dios te libera, porque Él nos perdonó a nosotros, mucho más nosotros a los hombres. Ponte sobre tus pies en esta maravillosa mañana. Ponte sobre tus pies.